Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos. Estamos en Noticias 7 desde muy temprano en la mañana. Son las 7:01. Los invitamos para que nos sintonicen, también para que se informen a través de nuestras plataformas digitales, el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM, a través de nuestras redes sociales y siempre en sus pantallas un código QR para que puedan escanearlo con su teléfono celular y acceder a más información del telégrafo digital. Hoy tendremos al ministro de Turismo, Mateo Estrella, con nosotros. Hablaremos sobre el turismo en marcha por el nuevo Ecuador y también conversaremos con el exdirector general de la UAFE, el economista Alan Sierra, para conocer Ecuador cómo está contra el lavado de activos y las leyes que quiere implementar el gobierno nacional. Compañeros, ¿cómo están? Hola, María Mercedes, Sofía, un buen día para ustedes, a los amigos televidentes. Y sobre ese tema, los lavados de activos, no se olviden que esta semana empieza en la Asamblea, en la comisión respectiva, el trámite del primer informe para este debate que se va a realizar el viernes, el primer debate del proyecto de ley para desarticular a la economía criminal. Así que tendremos información sobre ese tema, pero también queremos contarles que la vicepresidenta María José Pinto ya acudió a la vicepresidencia. Recordemos que ese edificio estuvo cerrado por más de un año, producto de que la predecesora de Pinto tenía funciones en el extranjero. Ya se reabrieron sus puertas, ya estuvo ahí María José Pinto y más adelante les contamos cuáles fueron sus primeras declaraciones una vez llegó a su lugar de trabajo. Sofi, buenos días. Compañeros, amigos, muy buenos días. A tomar algo caliente, hace mucho frío en la capital, hay que salir con precaución. Hay muchos accidentes de tránsito que se registran a diario y no hay que seguir esas cifras, así que también de nosotros depende mucho. Con esto y más, aquí iniciamos. Bienvenidos. En su discurso, el presidente Daniel Noboa anunció un proyecto de ley de energía nuclear que será remitido a la Asamblea Nacional. La ministra de Energía, Inés Manzano, brindó más detalles sobre lo que se busca conseguir con este tipo de iniciativas de transición energética. La energía nuclear es uno de los proyectos a los que apunta el gobierno nacional como parte de una transición hacia la generación de energía en firme. Ya comenzamos con 3 memorándums de entendimiento que firmamos la semana pasada y ahora con el proyecto de ley vamos a trabajar de la mano para poderlo presentar ante la Asamblea. Para entenderlo mejor, hablar de energía nuclear no significa tener una central como la de Chernobyl de Ucrania. No son las megacentrales nucleares, sino que son lo que se llaman nucleares, son como compactas, ¿no? Los proyectos de energía nuclear no son a corto plazo y se necesita la autorización del Organismo Internacional de Energía Atómica, con la que el Ministerio de Energía ecuatoriano ya está trabajando. Los estudios técnicos determinarán también en qué zonas del país se podría contar con estos espacios nucleares. Nosotros creemos que el Ecuador tiene una oportunidad única con esto y que puede ser una aliciente para un parque térmico que ya necesita el recambio. El gobierno ha anunciado que se debe cambiar la matriz energética para que la electricidad provenga de centrales alternas a las hidroeléctricas. Se firmarán contratos anuales en el sector privado para generar 300 megavatios de energía renovable como solar, eólica y geotérmica. Los principales interesados en esas inversiones serían de España, como aseguró la embajadora ecuatoriana en ese país. Ya están aquí empresarios españoles invirtiendo en energía eólica, es decir, le apuestan al Ecuador. Y según la ministra de Energía, también se analizan 2 proyectos que contribuirían con 600 megavatios, lo que equivale a $600 millones de inversión y una línea de transmisión nueva. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y como lo anticipamos, la vicepresidenta María José Pinto acudió el lunes por primera vez a las instalaciones de su institución, que reabrió sus puertas para la actual gestión. Pinto saludó con el personal que trabajará junto a ella en las funciones asignadas por el presidente de la República, las cuales son la lucha contra la desnutrición crónica infantil, la prevención del embarazo adolescente, el apoyo a las madres lactantes, la educación intercultural bilingüe y también la salud mental. En su primer discurso como vicepresidenta ante los empleados, les dijo que espera una vicepresidencia en territorio. Y recordemos que durante más de un año, la sede de la vicepresidencia en el centro de Quito estuvo cerrada por las funciones que cumplía la predecesora de Pinto en países del extranjero. ¿Qué les parece? Si escuchamos entonces lo que dijo la actual segunda mandataria. Estoy alegre
optimista, bueno, feliz con el decreto. Fue una tarea que hablamos en todo el territorio y lo que quiero que sepan es que este trabajo que vamos a hacer es un trabajo de territorio. No puedo dejar de estar muy agradecida con el presidente Noboa por haber confiado en mí, por haber confiado en mi trabajo. Esto es un trabajo para el Ecuador y bueno, que vive el Ecuador. Y este martes la Mesa Legislativa de Desarrollo Económico tiene planificado someter a votación el informe que servirá de insumo para el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional del proyecto de ley para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. El primer debate será este viernes. La propuesta de norma enviada por el Ejecutivo a la Asamblea camina sin contratiempos en cuanto a su análisis en la Comisión de Desarrollo Económico. Su titular, Valentina Centeno, anticipó que este martes se votará el informe borrador para primer debate. Ese primer informe va a contener todas las observaciones que han sido ingresadas a la mesa legislativa, siempre y cuando tengan el apoyo de, por supuesto, los miembros de la comisión. En la sexta reunión de esta mesa legislativa, los parlamentarios También recibieron los aportes de representantes de gremios productivos de Cuenca y Guayaquil. Rodrigo Cordero, asesor jurídico de la Cámara de Industrias de Cuenca, expuso que toda iniciativa orientada al fortalecimiento de la operatividad de la policía y Fuerzas Armadas para que la ciudadanía se sienta más segura es bienvenida, más aún si eso implica para los aportantes acceder a beneficios tributarios. Sugerimos, señorita presidenta, que en la parte en donde dice que las donaciones pueden consistir en equipamientos y suministros, se incluya también insumos y servicios. El director jurídico de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Emilio Gallardo, propuso a la comisión la creación de un fideicomiso para manejar los aportes que haga el sector privado para las fuerzas del orden. Porque hay empresas que puede ser más fácil que aporten en dinero que ir a comprar ciertos equipamientos que se necesitan. Y asimismo, si un fideicomiso se lo alimenta con dinero de distintas empresas, hay una mejor capacidad de negociación de precios. La comisión recibió los aportes del constitucionalista Stalin Raza, para quien la propuesta de ley es constitucional y cumple con el principio de unidad de materia. Dejó en claro que la aprobación de esta ley es oportuna por todo lo que conlleva combatir a las organizaciones narcoterroristas. Sí, y yo creo que la lucha contra la delincuencia organizada requiere de un régimen penal diferenciado. Si para esto es necesario hacer reformas a la ley que establezca un sistema de derecho penal de doble velocidad dentro del contexto del conflicto armado para los grupos organizados delincuenciales, es indispensable que no se les dé el mismo tratamiento que para los delitos comunes. Aclaró que no debe verse desde una lectura por poco apocalíptica los planteamientos contemplados en la norma sobre la ejecución de ciertos allanamientos sin necesidad de orden judicial, por ejemplo. Existen 7 formas de allanamientos que establece el COIP hoy mismo, de los cuales 5 formas de allanamientos no requieren autorización judicial. El primer debate de esta propuesta de norma se realizará este viernes en el hemiciclo legislativo. Javier Ceballos, Noticias 7. El Ministerio del Interior informó que el capo de la mafia albanesa en Ecuador, Dritan Jica, fue capturado en Emiratos Árabes Unidos. El albanés está acusado de liderar una organización dedicada al envío de grandes cargamentos de droga y lavado de activos. En operación articulada de Interpol Ecuador con su similar de Emiratos Árabes Unidos, mediante trabajos investigativos e intercambio de información, fue capturado el líder de la mafia albanesa en Ecuador, Dritan Jica. El albanés, quien posee 2 notificaciones rojas de Interpol por tráfico de drogas, lavado de activos y delincuencia organizada, se convirtió en uno de los hombres más buscados del país al liderar una organización criminal que operaba en Ecuador y España, enviando grandes cantidades de droga a países de Centroamérica y Europa a través de exportaciones de banano. El sujeto de 47 años de edad, que también es conocido con el alias Tony, es uno de los procesados en el caso Pampa. Según el comunicado del Ministerio del Interior, llegó a Ecuador en 2009 con una visa de visitante temporal. En este caso, Fiscalía publicó fotografías de Dritan Jica junto a Rubén Cherres, quien fue asesinado en marzo de 2023.
El detenido está puesto a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el debido proceso de extradición. Iván Casamen, Noticias 7. Y es importante que también les recordemos que otro cabecilla criminal, en este caso del grupo de delincuencia organizada, los Chone Killers, alias Negro Tulio, quien fue capturado hace más de un año en Panamá y deportado al Ecuador, ya recibió sentencia. Son 34 años de cárcel y 8 meses de prisión por el delito de terrorismo. Reitero, 34 años y 8 meses de prisión para alias Negro Tulio, llamado Julio M., quien estaba acusado de ser el autor intelectual del asesinato de 2 fiscales y también de los atentados con explosivos en gasolineras de Durán y en unidades policiales de Guayaquil. Alias Negro Tulio es un objetivo de alto valor que ya está en manos de la justicia, que ya tiene una sentencia y que muy probablemente irá a la cárcel de La Roca y, de ser el caso en unos meses, a la cárcel del Encuentro, la cual está siendo construida por el gobierno nacional. Y mucha atención, amigos, porque uno de los tanques de gasolina de la refinería de Esmeraldas se incendió en horas de la mañana de este lunes. Tras labores de sofocación, el cuerpo de bomberos además logró controlar la emergencia. Las autoridades investigarán los hechos y tras las imágenes que han impactado por la magnitud de las llamas y también la fuerte explosión que vimos el día de ayer. La mañana de este lunes hubo una explosión en la refinería de Esmeraldas que captó la atención por las llamas que surgían desde la estación petrolera y por la gigantesca columna de humo que ascendía. El personal que labora en el lugar fue evacuado de inmediato mientras bomberos trataban de apaciguar el incendio. La ministra de Energía, Inés Manzano, informó en sus redes sociales que un tanque de gasolina se prendió y eso habría provocado la emergencia. Casi una hora después, la cartera de Estado publicó un comunicado en el que aseguraba que el incendio se controló y que el tanque de full oil pertenecía al área de utilidades de la refinería. La situación preocupó a los moradores de zonas aledañas que a lo lejos observaban la magnitud del incendio. Según las autoridades, con el fuego sofocado, se efectuarán las inspecciones para determinar las afectaciones de la refinería, pero también descubrir qué habría ocasionado la emergencia. De hecho, el bloque de seguridad acudió para que sus unidades evacuaran al personal, pero indaguen si la emergencia fue un accidente o habría intereses saboteadores de por medio. Hasta el cierre de esta edición se descartan fallecidos o personas heridas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Mediante el decreto ejecutivo número 5, el presidente de la República entregó la condecoración al mérito de la Orden Gran Cruz a la embajadora del Ecuador en España, Vilma Andrade, por su labor en vincular a la comunidad migrante con ese país. La embajadora Vilma Andrade recibió la condecoración más importante que otorga el Ecuador, la Orden Nacional al Mérito en grado Gran Cruz, por su labor al frente de la oficina diplomática en España. Ha representado los más altos intereses nacionales y ha sido un puente fundamental entre ambas naciones a nivel diplomático y económico. La embajadora ha promovido la inclusión de la comunidad migrante en el exterior y eso fue destacado por el presidente Daniel Noboa. Confiamos en tu profundo entendimiento de las necesidades de la población migrante, así como en tu sensibilidad para la protección de los grupos vulnerables. Andrade es una política de larga data, fue vicealcaldesa de Quito, diputada y asambleísta, hasta que hace un año el presidente le encomendó la representatividad de nuestro país en la península ibérica. Creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora porque partimos quizás de una visión distinta del trabajo diplomático. Y esa visión distinta es la que asegura que le ha permitido conseguir resultados. Allá he conseguido más de 10,000 becas para cursos de formación continua, maestrías y hasta titulaciones para los migrantes, y tenemos historias maravillosas que podemos dar ahora testimonios de gente que ha podido ingresar a esas maestrías y a esas becas. La condecoración a la embajadora se efectuó mediante el decreto ejecutivo número 5. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y atención, porque todos los estudiantes que deseen un cupo para la educación superior pública del país
deberán inscribir sus datos personales en el Registro Nacional Único de la CENESID hasta el 29 de mayo, es decir, esta semana. Hasta este 29 de mayo estará habilitada la plataforma del Registro Nacional Único del CENESID para aquellos estudiantes que deseen postular para un cupo en la educación superior pública a escala nacional, sin importar si en años anteriores aplicaron para obtener un lugar en la universidad y no se concretó. Entonces, si ya ha hecho 2 ejercicios anteriores y no ha logrado obtener el cupo de su preferencia, este año tiene que volver a intentar creando este primer paso que es el Registro Único Nacional. Como digo, es un paso obligatorio. Serán 4 días en los que este portal estará habilitado las 24 horas de acuerdo a lo señalado por el secretario de Educación Superior en una entrevista en radio pública. Por ejemplo, el lugar de su residencia, su número de cédula, los datos de sus nombres, apellidos, evidentemente. Esa es la información que se debe de tener para poder llenar y cumplir este proceso. Es datos personales que se solicitan. La recomendación de las autoridades es guardar el comprobante tras la inscripción en el Registro Nacional Único. Es un proceso obligatorio que tienen que realizar todos los jóvenes y todos los ecuatorianos que deseen ingresar a la educación superior pública a través de las universidades y escuelas politécnicas públicas, los institutos públicos y las carreras focalizadas que tenemos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, MIES. Además, el representante del CENESID anunció durante su intervención en el programa Panorama 593 que este año iniciará la construcción de la universidad en Santo Domingo de los Áchilas y los institutos superiores ubicados en Puerto Viejo y Sucúa. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Inició el proceso de actualización de la política intersectorial para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes en nuestro país con la participación de los Ministerios de Educación, MIES, además de la Mujer y Derechos Humanos. Veamos de qué se trata para que toda la comunidad se pueda sumar y juntos trabajemos en pro de mejores sociedades. El Ministerio de Salud Pública lideró un taller intersectorial para actualizar la política pública de prevención de embarazo en niñas y adolescentes en Ecuador, con el objetivo de efectuar un mapeo de la situación actual y así elaborar estrategias. A la gestión se sumaron los ministros de Educación, Inclusión Económica y Social y de la Mujer y Derechos Humanos. Uno de los temas abordados fue el facilitar el acceso de manera universal a la información, educación integral de la sexualidad, servicios de salud sexual y reproductiva y la entrega de herramientas para la toma de decisiones libres, responsables y saludables. En Ecuador, de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas en materia de población, cada día 5 niñas entre 10 y 14 años y 95 adolescentes entre 15 y 19 años se convierten en madres. Las autoridades enfatizaron que el proceso de actualización de las políticas públicas de prevención de embarazo en niñas y adolescentes busca entregar entornos de bienestar físico y emocional para este grupo social y sus familias, y así puedan contar con los elementos necesarios que les permitan proyectar un futuro de mayores oportunidades en base a la construcción de planes de vida de acuerdo a sus metas. Además, los representantes ministeriales enfatizaron que esperan contar con los primeros resultados de los talleres intersectoriales en los próximos meses para analizarlos y procesarlos antes de ser aplicados. La tarea inició el año pasado con un trabajo en territorio, escuchando a todos los actores involucrados. Sofía Vintimilla, Noticias 7. En Distrito Florida, esto es en la ciudad de Guayaquil, el bloque de seguridad ejecutó el operativo O Fortaleza 13. Los uniformados intervinieron ante el llamado por los disparos que realizaban los libadores, poniendo en riesgo la integridad de todos los moradores. Veamos. Al parecer se reunieron para disfrutar del feriado, pero al calor de los tragos, los amigos y conocidos que hicieron de una calle en el sector Marta de Roldós, cantina pública, sacaron a relucir sus armas de fuego y claro, empezaron a disparar a todo lo que se movía. Según algunos testigos, parecía una fiesta con juegos pirotécnicos. Había detonaciones de arma de fuego en la madrugada, razones por las cuales acudimos, realizamos un barrido, nuevamente se realizó las verificaciones y se pudo identificar a estos individuos. Por un momento como que volvió la tranquilidad al sector, pero cuando salió la fuerza pública regresaron a las calles
y con más ganas de armar un escándalo de proporciones. Las balas retumbaban como en el viejo oeste. El bloque de seguridad en varios allanamientos aprendió a 13 sospechosos. Estamos realizando estas verificaciones para determinar los indicios asociativos y vinculantes dentro de la configuración de más delitos. Los uniformados decomisaron un arma de fuego y encontraron indicios balísticos regados en la vía, mismos que fueron levantados para el respectivo proceso de investigación. Entre los detenidos, un sujeto que poseía alerta naranja emitida por Interpol. Ciudadano venezolano, al momento se está realizando las verificaciones con nuestras similares. Trabajos encaminados a devolver la paz y tranquilidad a la comunidad. Iván Casamen, Noticias 7. Y ante una alerta ciudadana, la Intendencia General de la Policía de Pichincha, a través de la Comisaría Nacional de Calderón, esto en el norte de la capital, clausuró una gallera clandestina. Durante la intervención, las autoridades constataron evidencias de maltrato a las aves y prácticas de tenencia irresponsable. Las condiciones en las que se encontraban los gallos eran precarias. La Intendencia exhortó a la comunidad a continuar denunciando estos actos que atentan contra los animales y así garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección y bienestar animal. Las peleas de gallos están prohibidas en toda la provincia de Pichincha, especialmente en la ciudad de Quito. Y operaciones policiales ejecutadas durante el feriado en la provincia de Esmeraldas dejaron presuntos extorsionadores detenidos, mientras en una intervención del bloque de seguridad recuperaron motos y combustible. Inteligencia policial entregó información al bloque de seguridad que un terreno del barrio Nueva Esperanza, Cantón Atacames, era utilizado como taller mecánico clandestino, donde supuestamente se alteraban series alfanuméricas de motores fuera de borda que habrían sido robados a pescadores artesanales. En la intervención decomisaron 170 galones de combustible, un arma de fuego y recuperaron 7 motores. Las investigaciones continuarán a fin de ubicar a los responsables de esta actividad ilícita. En otro caso, en el operativo Libertad, realizado en el barrio Voluntad de Dios al sur de la ciudad de Esmeraldas, fueron detenidos 4 sospechosos, entre ellos 2 adolescentes por su presunta relación con acciones extorsivas a los habitantes y dueños de las tiendas y otros negocios. A los sospechosos les encontraron panfletos que supuestamente iban dejando en los locales. Estos sujetos, que se identificaban como integrantes de grupos armados organizados, mediante la utilización de panfletos con leyendas de amenazas y extorsión, intimidaban. Paralelamente, agentes de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión FICE les ponían un alto a las acciones de 3 amigos, entre ellos un adolescente, presuntamente dedicados a vacunar a los dueños de unidades económicas. Una denuncia reservada fue clave para que los policías ubiquen a los sospechosos, que pedían a una propietaria de un local $20,000. Una ciudadana que empezó a recibir mensajes de carácter extorsivo a través de un aplicativo de mensajería instantánea. Acciones encaminadas a bajar el índice delictivo y devolver a la comunidad la tranquilidad para trabajar y emprender. Iván Casamen, Noticias 7. Este martes, el Pleno del Legislativo se pronunciará sobre la solicitud de la jueza nacional Daniela Camacho, quien pidió a la Asamblea la autorización para iniciar un proceso penal en contra de la exparlamentaria de la Revolución Ciudadana, Esther C., por el denominado caso Ligados. Legisladores del oficialismo consideran que no es necesario que el Pleno se pronuncie, ya que la persona en mención dejó ya sus funciones como asambleísta. La ex legisladora Esther C. estaría por ser vinculada al caso Ligados. Esto es una investigación sobre una presunta red de influencias en el Consejo de Participación Ciudadana con fines políticos en favor del correísmo, evidenciado, según la tesis de la Fiscalía, en varios chats extraídos del teléfono celular del ex consejero de Participación Ciudadana, Augusto B. Y es justamente en una de esas conversaciones donde aparece el nombre de la ex parlamentaria, razón por la cual la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, solicitó a la Asamblea autorizar el inicio de un proceso penal en su contra por el supuesto cometimiento del delito de asociación ilícita, figura penal por el que también se busca vincular a Andrés A., ex candidato presidencial por el correísmo en el 2021, y a Raúl C., ex superintendente de bancos.
Para la parlamentaria de la bancada oficialista Natalie Farinango, no es necesario que el Pleno se pronuncie sobre esta solicitud de la jueza Camacho, ya que Esther C. ya no ejerce funciones de asambleísta. En ese sentido, la persona en mención deberá afrontar su situación jurídica como cualquier ecuatoriano, acotó Farinango. Eso quiere decir que los organismos competentes, el organismo judicial, debe proceder según compete en cualquier proceso judicial normal, siguiendo el debido proceso. Lo único que nosotros decimos es que no le metan en la Asamblea Nacional en este problema, porque la Asamblea Nacional no tiene nada que ver en ese aspecto. En la bancada de la Revolución Ciudadana hay la intención de respaldar a su ex legisladora en no dar los votos que permita a la justicia procesarla penalmente, aunque Franklin Samaniego reconoce que hay varias lecturas sobre los efectos jurídicos que habría si el Pleno toma o no toma una posición sobre este tema. Yo creo que si no existen los votos es una negativa tácita al pedido de la autoridad judicial. El independiente Juan Gonzaga considera que el Pleno podría pronunciarse sobre la base de las supuestas acciones de Esther C. en su calidad de asambleísta en funciones en el contexto de los indicios expuestos por la Fiscalía en el caso Ligados. Mi criterio es que sí corresponde a la Asamblea emitir en este caso la autorización para el procesamiento penal. Este tema lo tratará el Pleno del Legislativo este martes en sesión convocada para las 9 de la mañana. Si la Asamblea decide tratar este requerimiento de la jueza Camacho, se necesitan 101 votos, es decir, la mayoría calificada. Javier Ceballos, Noticias 7.